Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de orientación a resultados. La orientación a resultados está íntimamente ligada con la organización y con la productividad. Y se podría definir básicamente como conseguir el camino, la orientación a resultados es el camino o la actitud que tomamos para conseguir una serie de resultados que nos hemos marcado. Esos resultados pueden ser personales, empresariales o de cualquier otra índole. En las organizaciones se habla mucho de orientación a resultados, pero también hay personas más orientadas a resultados que otras. Para saber si una persona está orientada o no a resultados, hay que analizar una serie de premisas básicas. No se puede hablar de que una persona está orientada a resultados sin contextualizar exactamente en qué posición o en qué escenario conseguimos esos resultados. Por así decirlo, habría 4 posibilidades. Una es cuando lo que tenemos que hacer nos viene dado, es decir, es lo que hablaríamos de ejecución reactiva. Otro escenario, por ejemplo, posible sería una tarea que ocupa muchísimo tiempo, o que ocupa muchísimo esfuerzo o muchísimos recursos físicos, ya que no podemos valorar de la misma forma a alguien que tiene que hacer tareas muy exigentes con una persona que tiene que hacer tareas menos exigentes. En el otro caso lo mismo, no podemos valorar de la misma forma a una persona que simplemente tiene que acatar y hacer, por así decirlo, que otra persona que tiene que pensar la situación. No podemos, por así decirlo, medirlos con la misma regla. Otro escenario que también habría que entender es en función de la importancia que tienen tanto para nosotros como, llegado el caso, podrían tener para la empresa. Es decir, no podemos valorar de la misma forma o medir de la misma forma a alguien a un cirujano que opera a corazón abierto, un cirujano cardiovascular, que a un profesor de escuela o que a un frutero. Partiendo de esas premisas, podemos entender que si no podemos medir a todo el mismo con la misma vara, a toda la gente, con la misma vara de medir, lo que sí podemos hacer es, en función de estos parámetros, en función de estas premisas, saber si una persona está más orientada a resultados o no. Por así decirlo, habría un primer estadio en la orientación a resultados que es un estadio personal o una serie de parámetros que podrían darnos si una persona está orientada a resultados en sí misma, es decir, si personalmente está orientada a resultados. Pues, por ejemplo, preguntarle si se ha definido alguna meta, alguna serie de metas o una serie de objetivos para algo en concreto. Una persona que se marque objetivos, una persona que se marque metas, siempre está más orientada a resultados que alguien que no lo hace. Otro reflejo de si una persona está orientada a resultados o no sería la perseverancia, es decir, cuántas cosas es capaz de abandonar o cuántas cosas es capaz de mantener. Ojo, la perseverancia tiene un problema y es que es un reflejo claro de la orientación a resultados, pero también puede ser contraproducente cuando llega al perfeccionismo. Es decir, hay que diferenciar perseverancia y perfeccionismo. El perfeccionismo es algo muy peligroso para la productividad. En cambio, la perseverancia es buena porque significa que no te vas a rendir, no vas a darte por vencido. Si una persona de cada 10 proyectos que empieza abandona 9 o abandona los 10, muy probablemente esa persona no esté orientada a resultados. En cambio, si una persona
selecciona muy pocos proyectos o tiene muy pocos proyectos vitales o tiene muy pocas tareas que se haya organizado, muy pocas metas u objetivos, pero las mantiene por encima de lo razonable, es un perfeccionista y tampoco está orientado a resultados. Entonces, ¿quién nos interesaría? ¿Quién es una persona orientada a resultados? ¿Cómo nos gustaría ser? Pues una persona que cuando empieza una cosa no se da por vencido de buenas a primeras. Ahora, llegado el caso, tiene una serie de puntos de control, y eso lo hablaremos más adelante, pero no solo se define unas metas y unos objetivos, sino que se define unos KPIs o unos puntos de control para saber si está acercándose o alejándose de la meta. Y si se está acercando o alejando de forma relativamente importante o por encima de lo lógico. Es decir, si yo digo, vale, pues quiero, por poner un ejemplo claro, soy un tío perseverante. Yo en mi caso, además, si me permitís la broma, soy una persona súper perseverante. Porque yo creo que desde que tenía 11 años, estoy a dieta. No he conseguido bajar peso, pero yo estoy a dieta. Y cuando me preguntan, no, estoy intentando mantenerme a dieta, tal, bajar peso, pero ¿qué pasa? Que luego veo un postre de chocolate y me lo tengo que comer. Luego veo una comida que me guste y me la tengo que comer. Y me gusta comerme mis bocadillos y beberme mis cervezas. Entonces, ¿significa que soy perseverante? No. Significa que no estoy definiendo puntos de control. Ahora bien, si yo de verdad quisiera perder peso, yo no diría, quiero perder, por ejemplo, 20 kilos de peso. ¿Por qué? Pues porque llegado el caso, si yo han pasado 2 años y en 2 años solamente he perdido 300 gramos, la posibilidad de que yo pierda 20 kilos de peso queda fuera de todo alcance, queda fuera de toda imaginación. Así pues, no tiene sentido que siga manteniendo ese objetivo, o por lo menos no tiene sentido que siga manteniendo esos parámetros de trabajo. Algo parecido puede pasar con... por eso a mí me gusta explicarlo esto bien, porque yo soy muy contrario y me vais a perdonar el inciso, pero yo soy muy contrario a todos estos psicólogos, gurús, coach, que te dicen, no, es que si quieres puedes. No, mira, perdona. Tú tienes que saber, o sea, sí que es cierto que si quieres, tienes que intentarlo. Y tienes que intentarlo con todas tus fuerzas y de forma lo más metódica posible para intentar conseguirlo. Ahora, también tienes que ser capaz de saber cuándo una cosa queda fuera de tu alcance. Es decir, si tú quieres ser, imaginad ese niño que quiere ser de mayor astronauta. Y vosotros decís, oye, como eres mi hijo y yo te quiero, voy a intentar que tu sueño se cumpla. Si tú quieres ser astronauta, vas a ser astronauta. Vale. Podéis ayudarle o podéis definir una serie de parámetros para que haga una serie de ejercicios físicos que le puedan hacer alcanzar la meta. Podéis definirle una serie de puntos de control, podéis definirle una serie de estudios, podéis definirle lo que queráis, siempre pensando que el objetivo es que el niño sea astronauta. Ahora bien, si cuando el niño tiene 14 o 15 años resulta que es muy malo con las matemáticas y por más que os esforzáis y por más que le ponéis profesores y por más que le dedicáis tiempo, el niño, que a ver, hay niños que les pasa, todos los cerebros no son iguales y hay personas que tienen mayor poder de asimilación de ciertas temáticas o ciertos contenidos y hay gente que tiene mayor poder de recordar, por ejemplo, ciertas cosas, hay gente que puede memorizar de forma ideática, es decir, lo que se llama vulgarmente memoria fotográfica. Entonces, si cuando llega a los 14 o 15 años ese niño está demostrando que por mucho que se esfuerce y por muchos recursos que pongamos no va a llegar a su objetivo, no hay que ser cabezón. Porque eso va a ir en contra de nuestra motivación. ¿Significa que porque yo me doy por vencido en ese caso, no soy una persona orientada a resultados? No, todo lo contrario. Lo que pasa es que me he dado cuenta que ese resultado va a ser imposible que lo consiga y he sabido abandonar a tiempo. Así pues, hay que diferenciar mucho entre perseverancia y perfeccionismo. ¿De acuerdo? Dicho esto, y por ir acabando, voy a estableceros, por así decirlo, 4 niveles de orientación a resultados.
El primer nivel de orientación a resultados es aquellas personas a las que cuando les decimos que tienen que hacer una cosa, la consiguen realizar. Obviamente, si no la consiguen realizar, no es que no estén orientados a resultados, sino simplemente que para para nuestra definición, pues, o para ese trabajo en concreto, puede que nos sirvan. Ahora bien, si vosotros sois una persona, sois del tipo de personas que cuando os dicen que hagáis algo, lo conseguís hacer, sois, por así decirlo, el escalón más bajo de la pirámide. Por encima tendréis a esa gente, o si subís un escalón más de la pirámide, no estaréis satisfechos únicamente con cumplir lo que se os pida, sino que además intentaréis hacerlo de la forma más eficiente posible. Un escalón más encima, un escalón más arriba o un escalón por encima será cuando vosotros no solo seáis capaces de cumplir vuestras tareas y hacerlo de forma eficiente, sino que además intentaréis mejorar la forma en la que se hace, lo que se llama excelencia. Es decir, no solo os vale hacer las cosas bien y hacerlas de la forma más eficiente posible, sino que además intentáis hacerlas mejor. Por cierto, eso me recuerda que antes tenía un podcast que se llamaba Haz Mejor, y en el que hablábamos precisamente de excelencia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y el último escalón de la pirámide, la parte superior de la pirámide, está aquella gente que lo que busca ya es sinergias. Es decir, no le sirve únicamente con que las tareas se hagan, además no le sirve con que se hagan de forma eficiente, es decir, gastando el mínimo de recursos posible. Además, no solamente busca de qué forma hacerlas mejor o más eficientemente, sino que además busca de qué forma esas tareas que consigue hacer o esos resultados que consigue le sirven o le sirvan para conseguir otros resultados a la larga o otros resultados en otro de sus proyectos. Esos, como digo, son los 4 escalones de la pirámide de orientación a resultados. Espero que os hayan servido, espero que os haya resultado interesante. Seguiremos hablando de orientación a resultados tanto en las organizaciones y empresas como a nivel personal, pero consideraba interesante que supierais esto. Muchísimas gracias por estar ahí. Os recuerdo que podéis seguir dejando vuestros comentarios y vuestras dudas y sugerencias en iTunes, con las reseñas en iTunes y también en el formulario de contacto de la página vendedor.pro. Hasta mañana.